Hola, bienvenidos, mi nombre es Alan Gerardo y este es mi podcast Con Propósito. En este espacio voy a entrevistar a personas que han descubierto su propósito y cómo gracias a encontrarlo están teniendo grandes resultados en sus vidas. Y todo con el fin de que tú escuches y aprendas consejos prácticos para tu vida diaria. El fin de este podcast es que te inspires, entiendas y sobre todo seas consciente que el tener un propósito en la vida te va a ayudar a tener una vida plena. Y lo más importante, que le encuentres un sentido a la misma vida. Y lo más importante, gracias por compartirlo porque así le vamos a ganar al algoritmo. Y más personas van a poder ver estas entrevistas de tanto valor. Bienvenidos a mi podcast Con Propósito. Bienvenidos a un capítulo más. Hoy tenemos como invitada a Dulce Jacqueline, una mujer que amo mucho, es mi esposa y que realmente sé que te va a interesar mucho escuchar su historia y sobre todo sus consejos. Es una empresaria. Además que es una persona que es de acción masiva y lo más importante que me consta que es una mujer que lee diario, que se educa diario y lo más importante es una mujer que no se rinde. Bienvenida. Muchas gracias, Alan, esposo amado, por invitarme a tu podcast. Me siento muy honrada por esta invitación. Muy bien. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué negocio comenzarías si iniciaras desde cero? Ok, yo lo he comentado en varias de las capacitaciones que hacemos, que si yo no hubiera fundado B-Global Pro y alguien más me hubiera invitado a iniciar un negocio con el modelo de negocio, válgame la redundancia, que es el dropshipping, yo lo hubiera tomado. Yo hubiera empezado con la oportunidad de hacer dropshipping, sobre todo en una oportunidad como es nuestra empresa, en donde te enseñamos también a vender, porque yo creo que el meollo del asunto no es el hecho de que qué emprendo, qué hago, sino que muchas personas no desarrollan la habilidad de ventas y de crecimiento empresarial. Entonces empezaría sí o sí haciendo dropshipping, pero educándome bastante para saber vender y usar ese método de venta. Y para las personas que a lo mejor se conectan y no saben qué es el dropshipping, ¿me podrías explicar qué es el dropshipping? Sí, el dropshipping es la forma más padre de iniciar un negocio digital porque tú puedes vender lo que tienen todos los proveedores sin necesidad de tener tú el stock. Únicamente anclas en tu tienda en línea lo que el proveedor ya tiene y cada vez que tú haces una venta, la recibe el proveedor y el proveedor se encarga de empacar el producto y enviarlo. De modo que te ahorras tiempo en salir, en entregar, en empacar, en andar correteando al cliente que si lo va a querer, que si no. Tu tienda empieza a vender de forma automatizada. Y lo mejor de todo es que tienes un stock ilimitado porque hay más de 20 proveedores, más de 25 proveedores con mucho stock, con muchos productos padrísimos que puedes vender y generar increíbles ganancias. Ese es el dropshipping. Oye, ¿y qué le dirías a esas personas, gurús tal vez, que se le han pasado hablando mal del dropshipping, que dicen que es un negocio que no funciona, que dicen que es un negocio que en México no se puede hacer? ¿Qué les dirías a esas personas? Yo le diría a esas personas que primeramente investiguen porque al final del día cualquier modelo de negocio que nosotros decidamos emprender puede llegar a ser humo y puede llegar a ser estafa. ¿Por qué lo digo? Porque tiene mucho que ver con lo que tú haces con el modelo de negocio. ¿Qué haces tú con un libro? ¿Lo lees y alimentas tu mente o lo agarras y golpeas a alguien? Lo mismo pasa con los negocios. Malamente en pandemia, el dropshipping se quemó porque muchas empresas empezaron a educar a las personas incompletamente, me atrevo a decirlo, a utilizar plataformas como AliExpress, como Alibaba para hacer dropshipping. Pero ¿cuál es el problema de hacer dropshipping con estas plataformas? O sea, que no hay un envío rápido, que no hay una garantía en el producto, que no conoces realmente la calidad, ni el proceso, ni al vendedor, ni tienes esa garantía. Entonces, ¿qué sucede? Que sí se quemó. Entonces, ¿qué le diría yo a estos gurús? O sea, investiguen, porque obviamente con el paso del tiempo salen empresas como la nuestra que te ofrece un servicio de calidad, un servicio exclusivo, un servicio en donde tú y yo estamos al frente del negocio y estamos resolviendo cualquier inconveniente y con un sistema muy focalizado en que un proveedor me tiene que mostrar primero que vende calidad. Yo no acepto ningún proveedor que me venda chacharitas y que mis socios no le puedan ganar o que sus clientes se terminen quejando. Entonces, es cierto, los que lo hicieron mal quemaron la industria, pero seguimos algunos
que lo estamos haciendo bien y que somos, yo creo, la única empresa en México que te ofrece lo que nosotros ofrecemos. Ninguna otra. Es lo mismo con bienes y raíces. Ya se está quemando el negocio de bienes y raíces. ¿Por qué? Porque hay muchos que te están vendiendo propiedades que ni siquiera son de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Están quemando la industria. ¿Pero quiere decir que la industria es mala? No. Lo mismo pasa con el dropshipping. ¿Qué están haciendo las personas o con quién se están asociando? A veces lo barato. Este capítulo es presentado por BGlobal Pro, una empresa, un sistema que es el socio ideal para todas esas personas que quieren comenzar a vender por internet. Esta es una empresa que se ha enfocado en formar a emprendedores, a empresarios digitales y que les dan acceso a un inventario sin necesidad de invertir en productos a mayoreo. Y tú que eres una persona que estás buscando oportunidades, que te gusta el desarrollo personal, que te gusta inspirarte de historias de éxito, te quiero compartir este gran sistema en el cual tú te puedes apalancar y puedes empezar a crear un negocio a largo plazo y rentable por internet. Si estás cansada o cansado de buscar emprendimientos, negocios y no has tenido grandes resultados, te quiero compartir esta información. Tú ya puedes apalancarte de este sistema de la mano de expertos, de guías, de mentores que te van a ayudar a tener un negocio exitoso con un inventario de más de 1,000 productos que tú puedes vender por internet. Ojo, todos los productos tienen garantía. Acceso a más de 50 clases donde tú vas a aprender desde lo más básico hasta lo más avanzado cómo ser un experto en ventas por internet. Tú puedes lograr ese negocio que tanto quieres. Tener los recursos y sobre todo tener el tiempo porque tú puedes automatizar tu negocio para disfrutarlo con tu familia o con tus seres queridos. Si quieres más información de este sistema, puedes ir a mis redes sociales Alan con doble L, Gerardo MX y mandarme un mensaje directo y preguntarme acerca de este negocio y con muchísimo gusto te mando toda la información. O puedes ir directamente al Instagram de BGlobal Pro, B grande, E, G, L, O-B-A-L P-R-O, BGlobal Pro. De ahí también puedes mandar un mensaje y te van a proporcionar toda la información. Recuerda que BGlobal Pro es tu aliado ideal para emprender y vender por internet. Sale caro, lamentablemente. Sí, de hecho, abonando un poquito a tu respuesta, creo yo que las personas que han criticado el dropshipping son personas que dicen lo mismo. Haces tu tiendita, así lo dicen, haces tu tiendita, la enlazas con una página como AliExpress, haces contenidito en TikTok, en redes sociales y el mismo proveedor chino se lo manda a tu cliente. O sea, cuando ya empieza el gurú a decir ese tipo de cosas, me doy a entender que es un gurú falso, porque ni siquiera se da la tarea de investigar bien cómo funciona un proveedor ya puesto en México que tenga un sistema de dropshipping. Y yo creo que por ahí podemos comenzar en que también hay gurús que solamente quieren hacer contenido por likes. Entonces ahorita vamos a tocar también ese tema. Pero ok, ahora veo que eres muy directa a la hora de hablar y pues me consta porque vivo contigo. Y también veo cómo a la hora de dar indicaciones en la empresa eres muy directa al dar una indicación o al dar una corrección. Pero para llegar a estar donde estás en este momento y ser lo que eres, ¿recuerdas algún momento difícil en tu vida que te haya forjado para esta situación? Sí. Partiendo de la primicia de que nací en una familia 100% disfuncional, donde mis padres me tuvieron a sus 15 años de edad, crezco en la familia materna con mis abuelos. Literalmente mi figura paternal era mi abuelo y mi abuela, o sea, era mi figura de padres. Entonces yo crezco con esto y con una familia que no tiene posibilidad económica y que gracias a Dios pues van saliendo las cosas a como van saliendo. O sea, mi abuelo vendía periódico, mi abuelo vendía calzado del Class, mi abuelo vendía escobas y trapeadores en la esquina. Iba y empacaba en los supermercados. Entonces yo veía cómo mi abuelo se esforzaba por llevar dinero a la casa y que tuviéramos alimento. Entonces creo que por la posición en la que yo crecí, maduré muy rápido. Entonces me di cuenta que yo no quería sufrir ni carecer económicamente. Entonces eso fue forjando mi carácter. Conforme vas creciendo y vas intentando hacer negocios con un ejemplo que muchas veces no tienes,
Mi abuelo me motivaba a vender duros con verdura, cacahuates. Yo empacaba en la carnicería de enfrente de mi casa, luego empaqué en un súper y luego en otro súper. Y así fui viendo lo que yo podía lograr con dinero, que más que nada era ayudar a las personas, porque yo con el dinero me acuerdo que me iba a la tienda y yo veía juguetes colgados, de esos juguetes que son como de 20 pesos acá baratos, tipo que no te duran mucho, pero yo los veía y decía, este se lo voy a comprar a mi prima porque mi prima hace mucho que no recibe un juguete. Entonces siempre me nació como esa parte del dar. Y conforme fui creciendo, se me fueron presentando otras circunstancias. A mis 18 años fundo mi primera empresa, que es Beauty Business, ofreciendo el servicio de salón de uñas. Posteriormente me doy cuenta que la educación paga más que el servicio. Entonces empiezo a vender lo que viene siendo los cursos de forma dominical. Yo tenía 18 años, me va súper bien. A mis 20 años, gracias a ese negocio, logro ir a Europa con todo pagado. Literalmente yo me pagué todo, absolutamente todo. Y pude conocer Europa a mis 20 años. Después, cuando me embarazo de las cuatas, dejo de hacer mis negocios. Y cuando me tengo que volver a México, o sea, a Hermosillo, con las niñas, sola como mamá, tengo que volver a empezar de cero. Entonces, el yo ver a mis hijas, el tener que decidir entre comprar pañales o comprar leche y que no me alcanzara y que muchas veces me quedaba tirada, todo eso a mí fue como una lumbre dentro de mí que me hacía tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Entonces, yo entendí que el conocimiento que tenía lo podía volver a aplicar y así fue como yo fui creciendo en carácter por todas las situaciones que me pasaron. Entonces, las situaciones uno las puede tomar o para hacerse la víctima y decir, no puedo porque me ha pasado, o las puedes tomar como gasolina. Entonces yo decidí tomarlas como gasolina. Yo en mi casa crecí en un ambiente tóxico, donde mis padres se golpeaban, donde mis abuelos también gritaban, donde la familia siempre llegaba con los problemas ahí a casa de mis abuelos, pero yo decidí tomar lo bueno de cada persona. Y yo me acuerdo de un abuelo trabajador, yo me acuerdo de una abuela que siempre dio. Entonces yo fui tomando lo mejor de cada persona y eso fue forjando mi personalidad. Al final, todos decidimos qué tomamos. Claro. Y además que por lo que veo es que, bien lo dijiste, ¿no? Tú los retos y los problemas que tuviste a lo largo de tu vida, desde la infancia, creo que en lugar de verlo como un freno de mano o verlo por, ay, es que tengo este problema, mejor no lo hago porque me pasó esto. Has dicho, lo tengo que hacer porque estoy pasando esto. Y creo que muchas personas que están queriendo emprender hoy dicen, no voy a emprender porque soy mamá soltera, porque vivo carencias. Y creo que es algo que ha sido parte de tu éxito, el hecho de que lo veas como una gasolina. Ahora, tocaste un tema de tu infancia. Creo que es el tema que más le pusiste enfoque. ¿Hay un evento que te acuerdes de niña que te haya quedado muy marcado al hecho de decir, quiero emprender? O sea, que ya hayas sido consciente de decir, yo voy a ser una empresaria. No fue niña. Siempre tuve como que esa intención de querer, obviamente, generar más dinero y tener dinero y que mi familia no batallara, pero yo creo que lo que marcó un antes y un después en mi compromiso, porque muchos nacemos ya con la esencia de ser emprendedores y algunos otros la tienen que ir desarrollando. En mi caso le doy gracias a Dios porque me dio estabilidad desde que tengo uso de memoria. Pero algo que marcó un antes y un después de comprometerme realmente con mi crecimiento, el usar inteligentemente mi dinero, el saberlo invertir, el multiplicarlo, en enfocarme en capacitarme, en realmente yo decidir irme a un siguiente nivel y no ser la emprendedora promedio, fue la muerte de mi abuelo. Yo considero que me tardé, aunque también hoy en día considero que los tiempos de Dios son perfectos, pero yo considero que me tardé en comprometerme, en enfocarme, en entender que lo primordial era poderle haber dado paz a mi abuelo, quizás porque él no iba a dejar de trabajar. Él, una semana antes de que él falleciera, él todavía se quería parar y se quería ir a empacar a un súper que es muy famoso o era muy famoso porque ya no existe aquí en Hermosillo. Una semana antes de irse.
Entonces yo me pongo a pensar, enseguida en la casa de mi mamá había un mini local de 4x4 y yo dije, si yo me hubiera comprometido, si yo hubiera visto esas señales, hubiera invertido en productos, le hubiera puesto un negocio a mi abuelo, ahí hubiera estado, porque la mayor enfermedad que tuvo mi abuelo fue la depresión, o sea, de todos los problemas que tenían y sobre todo los problemas económicos. Era un 90% pleitos por temas económicos. Entonces, cuando parte mi abuelo yo ya tenía las cuatas. O sea, y yo ya estaba viviendo ese proceso con las cuatas de que estaba batallando económicamente, pero yo sabía que tenía la habilidad. Tú sabes, tienes el fuego ardiente dentro de ti. Tú sabes que no estás hecho para ser uno más del montón. Entonces, parte mi abuelo y yo dije, me tardé mucho. Si yo me hubiera comprometido con saber reinvertir con mis finanzas, de no andar como loca en las fiestas, de esto y lo otro, que me hacía perder tiempo y no me hacía crecer. Yo creo que esa situación, la partida de mi abuelo, fue un antes y un después para mí. A partir de que eso sucede, yo empiezo a hacer mucha introspección en mi vida y tomé la decisión, porque al final es una decisión, pero no solamente se quedó en la decisión, sino en la acción. Entonces, para mí la partida de mi abuelo fue un antes y un después, también con mi relación con Dios, también para mi compromiso conmigo misma como empresaria, de saber utilizar bien mis recursos, de ser inteligente con quien me rodeaba, porque mi abuelo siempre me decía, no te juntes con personas que parecen buenas, pero realmente son malas. Entonces, él era muy sabio con los consejos que me daba y me cuidaba mucho, literalmente como un padre. Entonces, para mí fue esa situación, no de niña, fue esa situación. Porque de niña, la neta, pues uno ni preocupaciones tiene. Simplemente ves la situación, pero ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada. O sea, simplemente lo ves y ya. Yo nunca fui una niña que tomaba, como te digo, lo malo, siempre tomaba lo bueno y le agradezco a todas las personas que me ayudaron a forjar mi carácter, pero la partida de mi abuelo fue hubiera sido esa nieta que como hija también de él, literal, tenerle su refrigerador lleno, haberle puesto su negocio, pero no, decidí malgastar mi dinero en cosas que no me generaban. Ok, y creo yo que tocaste un tema bien importante que dices que te tardaste por las distracciones, por la fiesta, por todo ese tipo de cosas que a lo mejor un joven, un adolescente, lo puede ver como algo natural. Y es más, me ha tocado ver personas ya adultas que le dicen a adolescentes, tú disfruta, tú sal, tú vive la vida. Ya después vas a tener la edad para enfocarte, para hacerte responsable. Pero qué importante lo que dices tú, que ya cuando pierdes a tu abuelo, es cuando dices, hubiera valorado el tiempo, hubiera valorado el esfuerzo de mi abuelo, me hubiera comprometido y a lo mejor no es que no iba a morir ese día, pero a lo mejor hubiera muerto de diferente forma. Es a lo que vas, ¿no? Y a lo mejor hubieras disfrutado un poco más con él, ¿cierto? Ahora, un problema que comúnmente los emprendedores en la actualidad están afrontando es el síndrome del impostor. Y hay un estudio que hizo una universidad de Estados Unidos que dice que más del 98% de las personas de los emprendedores sufren este síndrome. ¿Tú cómo manejas esta situación de no ser tu propia impostora? Número 1, quiero aclarar que yo no creo en el síndrome del impostor. Yo creo en la gente que se hace la víctima. Entonces, lo tengo que decir así muy claro. Y yo sé que muchas personas tal vez critiquen esto que voy a decir. Pero para mí las personas que dicen que tienen el síndrome del impostor se están haciendo las víctimas. Yo creo en las promesas de Dios en la Biblia para mi vida. Entonces yo creo que soy una mujer fuerte, que soy una mujer valiente, que soy una mujer segura en Cristo y sé que lo que yo he logrado, para empezar, no es mérito propio, es mérito de Dios. Y si Dios me quiso elegir a mí como esa persona para desarrollar tal proyecto, para ayudar a las personas a mejorar sus finanzas, le doy gracias a Dios, pero también por supuesto que me la creo y me siento segura en Él. Para mí, el síndrome del impostor es literalmente que una persona se hace la víctima. Entonces, a mí, yo no me la llevo muy bien con las personas que se hacen la víctima porque son como masoquistas, como que les gusta sentirse mal y como que les gusta estar pensando en lo negativo o como que les gusta estar en ese mindset que la neta no te genera nada. Tampoco se trata de subir el ego,
porque lo que pasa con el síndrome del impostor es que muchos suben el ego. Y bueno, o sea, felicidades, uno se tiene que aplaudir, pero luego llega un punto en el que no hay un balance y entender que si mi ego arrebasa o mi orgullo arrebasa lo que viene siendo lo que yo soy, entonces yo dejo de crecer, dejo de aprender, dejo de escuchar. Entonces yo lo he visto con varias personas que dicen públicamente que de repente les ataca el síndrome del impostor, pero eso hay que tener mucho cuidado de que no se convierta en ego, de que no se convierta en orgullo, porque ya a mí me ha pasado que he hablado con personas que dicen que tienen el síndrome del impostor y no reciben un consejo, no escuchan, no están dispuestos a aprender, no están dispuestos a cambiar. Entonces, para mí es un problema de que se hacen la víctima. Tú dices que es una mentira el síndrome del impostor. Para muchos puede ser hasta inconsciente. Yo estoy seguro que sí hay mucha gente que lo toma como... Sí me ha tocado ver en redes sociales emprendedores o emprendedoras que cometen un error, que a lo mejor fue su ego, fue su falta de educación, etcétera, y ya, es que fue el síndrome del impostor. Y sí, pero también sé que también hay síndrome del impostor inconsciente, que a lo mejor no te das cuenta y que sí hay algo que te estrofea emocionalmente o en tus pensamientos, y al fin y al cabo, pues es un impostor, porque no es algo real. Pero hablando de una mentira y retomando el tema del e-commerce y el dropshipping, ¿qué consideras que es la mentira más grande que hoy en día se está hablando del e-commerce y del dropshipping? En general, yo creo que es una mentira para todas las industrias, ¿no? Porque los negocios digitales te venden la idea de que de la noche a la mañana te vas a hacer rico y la realidad es que no. Sí se puede acelerar el proceso de que ganes dinero y tengas libertad de tiempo y tener un negocio automatizado 24/7. Claro que sí. Pero si tú eres una persona que viene de cero, que no sabes nada, que literalmente lo que sabes, lo mal sabes y batallo más, de hecho, yo con las personas que dicen saber porque luego no quieren desaprender, tenemos que entender que existe un proceso. O sea, existe un proceso en cómo yo me tengo que desarrollar. Yo tengo que estar dispuesto a desarrollarme. Si lo que yo he venido haciendo en mi vida no me ha funcionado para tener un resultado económico, que es lo que más buscan las personas, entonces tengo que desaprender lo que sé y buscar la forma de aprender lo que los expertos están diciendo. Entonces, para mí, el que te hace rico de la noche a la mañana no es cierto en ningún modelo de negocio, ni trading, ni redes de mercadeo, ni absolutamente nada. Claro que hay modelos de negocio y hoy con el internet cualquier negocio puede generar un resultado más rápido que antes, porque ahora con el internet tú puedes segmentar a quién quieres que vea tus anuncios y llegas con más precisión a esas personas, pero es una total falacia, muchísimo más con aquellas personas que tienen cero experiencia. De hecho, los que preguntan, los que me dicen a mí, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión? Yo me doy cuenta que son personas que no leen, que no se educan del tema financiero, que no se educan del tema de negocios y yo les digo siempre, depende de ti. Depende de ti, si te capacitas, si aplicas, porque muchos se capacitan, no aplican, se paralizan. Entonces, no es cierto. Esa es la mentira más grande que existe. En general, de cualquier negocio. Redes de mercadeo, trading, e-commerce, dropshipping. No te haces rico de la noche a la mañana. De hecho, también estaba leyendo un libro donde hablaba que, en este libro, hablaba que muchas personas quieren ganar, en el libro lo hablaba en dólares, querían ganar $10,000 al mes. Pero les preguntabas a esas personas cuánto ganan actualmente o cuánto era lo más que habían ganado en su vida. Y muchos decían $3,000, $4,000. Y les preguntabas, ¿y tus papás cuánto es lo más que han ganado? $1,000, $3,000. Entonces, yo también le sumo a lo que estás diciendo el hecho de que se crean paradigmas de que la gente no puede ganar más. Y a lo mejor aunque tú digas, yo quiero ganar, pero inconscientemente, como tus generaciones atrás no han sabido cómo lograrlo y traen patrones, hábitos que no te van a soltar, probablemente no ganes más de $3,000, $4,000 o $1,000, perdón, de $1,000 a $3,000. Pero algo que tú dijiste bien importante, y por eso le pongo énfasis, tienes que desaprender y volver a aprender. Yo creo que ahí está uno de los secretos para tener mejores ingresos. Ahora, tocaste un tema bien importante. Hace poco dijiste que tú no querías ser del promedio. Tú sabías y tenías un fuego ardiente dentro de ti que decías, yo no voy a ser como el promedio, como los demás. Pero ahora dime, ¿qué diferencia hay
entre una persona promedio, un emprendedor promedio, a un emprendedor de clase mundial, de alto rendimiento? Un emprendedor promedio siempre está preocupado. No tiene paz, no tiene tranquilidad. Y al final del día, cuando una persona decide iniciar un negocio es porque está buscando cierta libertad. Y muchos buscan la libertad que te venden en muchos cursos, que viene siendo la libertad económica y la libertad de tiempo, que por supuesto la puedes construir, pero no se construye, vuelvo a lo mismo, de la noche a la mañana. Entonces, un emprendedor, un empresario de clase mundial, un emprendedor con realmente una mentalidad millonaria del 5% de la población del mundo, que tiene el 95% de la riqueza que existe, es una mentalidad de tranquilidad. Yo no puedo tener éxito si yo no tengo paz en mi mente. Número 1, no tengo salud. Entonces el emprendedor promedio gana dinero, pero se lo sigue gastando en fiestas, se lo sigue gastando en la socialité, se lo sigue gastando en cosas que no necesita. Un empresario de alto rendimiento lo que hace es usar su dinero, número 1, invirtiendo en su mente. ¿Cómo inviertes en tu mente, en tu paz, en tu tranquilidad? Delegando. Hay muchos emprendedores promedio que son autoempleados, que se llaman ser emprendedores, pero realmente son autoempleados. Y no está mal cuando vas empezando, tienes que conocer todos los procesos de tu negocio. Pero si tú quieres paz y tranquilidad, como lo tiene un empresario de alto rendimiento, tú necesitas delegar, porque eso te va a generar paz. Ya no vas a andar con el pendiente de si se hizo, si no se hizo, si tú tienes bien delegadas las áreas. Número 2, un empresario promedio invierte mucho en su salud, invierte mucho en su imagen, invierte mucho en él mismo. Yo puedo ver a un Jeff Bezos, a un Elon Musk, a un Mark Zuckerberg, puedes ver a los multimillonarios y no es sinónimo de lujo. Pero ve sus camisetas planchadas, ve su apariencia, o sea, que están bien arreglados, ¿sí me explico? O sea, cuidan. Y eso se puede decir que viene siendo una buena alimentación, un buen entrenador. Entonces tú empiezas a invertir en tu persona, alimentarte correctamente, llevarte con el círculo correcto, leer correctamente, alimentar tu mente, sembrar tu mente. ¿Y qué pasa? Que tú empiezas a tener lo que viene siendo un resultado positivo en tu vida. Entonces, la diferencia de un emprendedor promedio es que no sabe crecer su negocio, porque le da miedo delegar, porque le da miedo pagar prestaciones, porque le da miedo Hacienda. Esos son los principales miedos: Hacienda, las prestaciones y el tema del delegar. Les da miedo que la gente les robe, les quite la idea de negocio, les dupliquen, les roben clientes, lo que sea. A mí me han robado mis ideas de negocio, mis clientes y lo que sea, y seguimos avanzando, porque mi mentalidad no es una mentalidad poquetera. Yo sé que tengo que seguir delegando y que es el riesgo que llevo por ser una empresaria. Sí, como decíamos ahí mi hermano y yo, le chiquitean, ¿no? Una mentalidad limitada y escasez, una mentalidad de escasez. Ahora, retomando el tema, dijiste ahorita que muchas personas no están dispuestas a aprender y a crecer, a delegar. Sé que por ahí son errores que cometen, pero ahora sí directamente, ¿qué errores crees que puede cometer una persona al momento de hacer e-commerce o dropshipping y cómo evitarlo, esos errores? Uno de los errores es que no se capacitan constantemente. El comercio electrónico y el internet en general y el mundo ya está teniendo cambios muy constantes, muy rápidos. Entonces yo no puedo pensar que con lo que sé el día de hoy voy a sacar adelante mi negocio mañana. Yo me tengo que estar capacitando constantemente, tanto como persona, profesionalmente, en las habilidades, estar al tanto de lo que está pasando con Facebook, de lo que está pasando con TikTok, estar al tanto y accionar en base a eso. Yo tengo que anticiparme. El error principal de los emprendedores que cometen en el comercio electrónico y el dropshipping en general es que no se anticipan, que lo dejan para lo último. Y ese es un hábito, yo creo que tenemos la mayoría de los mexicanos, y como mamá también lo puedo decir, que de repente ciertas tareas o ciertos compromisos lo dejamos para lo último cuando tuvimos 2 semanas para hacer el proyecto. Entonces me ha pasado, por supuesto, pero como empresarios de alto rendimiento y como emprendedores del comercio electrónico, sobre todo del comercio electrónico, que dependemos 100% del internet, yo tengo que estar al tanto de lo que está pasando en el mundo, las noticias del e-commerce, las noticias de Facebook, de Instagram, de TikTok, cómo me cambian los algoritmos, cómo me cambian las políticas para no infringir y para que no me quiten mis cuentas y yo poder seguir creciendo y yo poder seguir educándome y yo poder seguir aprendiendo y yo no ser yo misma un freno para el crecimiento de mi empresa. Sé que eres fundadora de la empresa número 1 de Personal Shopper en México. Además de Big Global Pro, sé que Personal Shopper se ha convertido en un hitazo, en un negocio que muchas personas quieren emprender.
Pero yo te quiero hacer unas preguntas porque sé que a muchas personas les puede interesar estas preguntas que te voy a hacer. Número 1, ¿te has enfrentado con críticas de otras personas que dicen que el personal shopper no es necesario? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo respondes a eso? No, no les respondo, no les hago caso. Solamente las recibes. Bueno, las recibes pero no las tomas en cuenta. Claro, porque no puede venir alguien a decirme que lo que yo hago no funciona cuando el 2024 facturamos más de 25 millones en ventas por esa empresa nada más. ¿Ok? Entonces, eso me hace pensar que muchas personas creen que el personal shopper es venderle a un cliente final. Y yo por lo que veo, entonces es lo que se hace en shopper es venderle a otros emprendedores, ¿cierto? En mi sistema, en mi modelo de negocio de personal shopper, así lo hacemos. Tratamos de enfocarnos en emprendedores que revendan el producto, pero hay personal shoppers que sí lo hacen al cliente final. Entonces, yo no veo la minoría, yo veo la mayoría y veo, como te dije desde el principio, el hecho de que mis empresas ayuden a otros a generar ingresos. Ok. Ahora, tú en Chopper, que así se llama la empresa, en Chopper, ¿cuál crees que sean los beneficios más importantes que tienes a comparación de otras personas que hacen este servicio? La calidad, el compromiso, la seguridad. Hay muchos personal shoppers que cruzan la mercancía en sus carros, en sus camionetas, de forma ilegal, sin declarar, que no tienen una empresa que les maneje su logística. Entonces, en Shopper nosotros tenemos una empresa que maneja nuestra logística y que nos garantiza que la mercancía va a llegar a México. Entonces, muchas de las personas que cruzan de esa manera, pues siempre se están arriesgando a que si no la declaras, te la quitan. Y obviamente un personal shopper que vende de forma nacional y que lo hace de esa manera, si en algún momento le quitan mercancía y es más de lo que puede resolver económicamente hablando, obviamente se tira a perder y listo, así lo resuelve. Nosotros no, nosotros siempre damos la cara. De hecho, en una ocasión nos llegaron unas pacas, las vendimos, las mandamos con nuestros clientes finales. Los clientes se molestaron porque era producto, pues no estaba tan curado, la verdad, siendo honesta. Y yo les hice reembolso. O sea, en esa ocasión reembolsamos más de 90,000 pesos de mercancía que no era. Entonces, mi capacidad es que tenemos la capacidad económica de resolver cualquier problema o disgusto de nuestros clientes en cuestión de este tipo de situaciones. De que si nos ha pasado que de repente en el traslado se vuela una caja. Normalmente de un lugar a otro dentro de Estados Unidos, antes de llegar a la bodega, suben las cajas a una camioneta y luego las suben al tráiler para hacer la importación. Entonces nos ha pasado que en ese trayecto se vuele una caja de la cajuela y lo que viene en esa caja, gracias a Dios, nosotros tenemos todo un inventario y sabemos de quién era, qué era, cuánto era. Y lo que nosotros hacemos es hablar con el cliente y reponerle el dinero, ¿no? De lo que fue. Entonces el cliente pues obviamente lo agradece porque al final del día como empresa no estamos exentos a tener problemas, pero para mí siempre es una primicia resolver y resolver rápido. Ok, entonces es una súper ventaja y más si son personas que revenden el producto porque así no se retrasa su capital y pues tú sabes que para un revendedor el cash flow, el tener rápido soluciones, el no perder dinero es importante. Entonces, súper bien, súper buena diferenciación. Ahora, ya para terminar, veo que eres una mujer líder, que eres una mujer que pues obviamente ayudas a otras personas y eso es base de tu liderazgo. Antes que nada, me gustaría que me dieras o que les dieras un consejo, unas palabras a esas mujeres que su esposo no las deja trabajar. Porque existe. Sí existe. De hecho, cuando teníamos Beauty Business, las mujeres soportaban infidelidades, golpes, violencia, porque económicamente estaban bien. Y llegaban las mujeres a Beauty Business a querer aprender la habilidad de aplicar uñas para ellas poner su salón y luego divorciarse. Literal, a mí me llegaba un 70% de los casos de las alumnas de Beauty Business fue ese caso. Entonces, sí entiendo la pregunta y la verdad es que como cristiana sería tengo que orar para que Dios le dé entendimiento a mi esposo. Y con las palabras amables, dice la Biblia que mis palabras deben de ser como la miel, dulces. Tratar de hablar con mi pareja y decirles que no es un tema porque muchas veces es por el machismo.
No quiero que la mujer tome el lugar, a lo mejor económico, que el hombre normalmente ve de la sociedad que debe de proveer, pero hoy en día los tiempos han cambiado, cada vez la economía está más difícil. Entonces, como equipo, como pareja, pues tenemos que echarle ganas a los dos para salir adelante económicamente, o sea, vender esas primicias. Entonces, es yo el orar y obviamente si hay infidelidad, si hay violencias y todo eso, es buscar ayuda, ¿no? En esa cuestión. Pero ya en el tema económico es hablarlo de una manera dulce, de una manera paciente y siempre orar por eso, para que Dios le dé al hombre la revelación o Dios lo convenza, porque realmente el único que convence es el Espíritu Santo y eso es lo que yo podría recomendar. Ok, muy bien. Además de, pues obviamente yo te conozco y vivo pues contigo, algo que me llama mucho la atención de tu diario vivir es que eres una persona que a ideas tienes una rápida ejecución. ¿Qué consejo le darías a una persona que tiene muchas ideas y muy buenas ideas, pero nunca logra ejecutarlas? Ok, número 1, plasmarlas en un papel. Número 2, de cada idea desarrollar un plan. Y número 3, llevarlas a la acción, pero no esperarse. O sea, que el parálisis o el miedo o la duda no sea un impedimento, simplemente hacerlo, no esperar el momento perfecto, porque realmente el momento perfecto no existe. Lo que te vaya a pasar más adelante cuando tú consideres que es el momento perfecto, lo vas a seguir pasando aunque tú pienses que no es el momento perfecto. O sea, siempre va a haber errores, siempre va a haber una curva de aprendizaje, nunca nada, menos en los negocios, va a ser perfecto. Entonces hazlo, simplemente plásmalo en un papel, desarrolla bien lo que quieres hacer, todo lo que necesitas, como si estuvieras organizando una fiesta, una boda, o sea, literalmente un checklist, y posteriormente ponlo en acción. Entonces, no dudes, no esperes, hazlo, simplemente hazlo, no tengas miedo, lo que tenga que pasar va a pasar, y qué es lo peor que pueda pasar, que te quedes exactamente igual. Excelente. Hay personas o emprendedores que sí dicen, ok, vamos a hacerlo, vamos a darle, pero a la hora de querer tomar una decisión rápida, consideran que están tomando muy rápido una decisión. Y muchas veces es el miedo a hacer cambios en su vida. ¿Tú cómo tomas esas decisiones a pesar de que tengas miedo? ¿Cómo tienes una claridad en tu mente para tomar esas decisiones a pesar de tener miedo? Si yo soy dueña de una empresa, mi responsabilidad es estar 100% informada. Como les digo, es un requisito siempre estarme informando. No puede pasar un día en el que yo no revise cómo están las cosas en Facebook, cómo están en Instagram. Entonces, al momento de que surge una situación dentro de nuestra empresa, yo tengo que buscar soluciones rápidas, inmediatas, más cuando se trata de que se ponga en juego el crecimiento, las finanzas de la empresa. Hace poco tuvimos un problema con nuestra página de Facebook de Big Global Pro. Entonces yo les dije, bueno, van a haber dos soluciones. Una es que vamos a crear otra fanpage, no importa que perdamos la pasada, pero yo no me voy a paralizar ni voy a dejar de promover mi sistema única y sencillamente porque una Facebook piensa que hicimos algo ilícito. La otra es punto número 2. Le meto lo que viene siendo una queja a Facebook, un ticket de resolver el problema, empiezo con eso, pero no dejo de promocionarme, no me paralizo por eso. Entonces, como hay pensamiento lento, hay pensamiento rápido. Entonces, el pensamiento rápido para toma de decisiones que pueden perjudicar los ingresos de mi empresa, es por eso que yo tengo que crear el hábito de estarme informando diariamente y el hábito de crear relaciones que me generen. Sí, porque si yo creo una relación con un experto de Facebook, a lo mejor él me puede ayudar a resolver mi problema. O si yo creo una relación con una persona que me puede ayudar en cualquier tema por ejemplo, laboral. Si tengo un problema laboral y yo no tengo abogados, pero tengo un muy buen amigo cercano a mí que es abogado laborista, pues voy y le pregunto, inclusive hasta le puedo contratar sus servicios. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como empresaria? Número 1, estarme investigando diario todo lo que está pasando. Número 2, tener relaciones, porque eso me va a hacer tomar decisiones rápidas que sean cruciales para mi empresa. De hecho, es muy importante rodearse de personas correctas. Y creo que eso ya todo el mundo lo sabemos. Si han visto mi contenido, saben que el círculo íntimo es bien importante con quien te juntas. Y tú lo acabas de mencionar, la importancia de juntarse con las personas correctas. Pero una pregunta bien específica es, ¿cómo identificas con qué personas juntarte? Nada más date cuenta de lo que hablan.
O sea, si tú llegas a una mesa y lo único que platican son chismes, hablar mal de la gente, donde no hay crecimiento, donde sus pláticas o literalmente están de que en el puro cel perdiendo el tiempo, viendo memes, viendo reels, viendo lo que sea, a mí no me interesa estar sentada en esa mesa para crecer, ¿me explico? O sea, yo tengo que fijarme en las personas que en vez de invitarme a la peda, me inviten al gimnasio, o en vez de invitarme a la fiesta, me inviten a ir a caminar, a correr, a ejercitar mi cuerpo, a clases de ejercicio, o vamos a esta conferencia, o vamos a este evento, personas que motiven mi crecimiento. Entonces yo también tengo que buscar un mentor. Tengo que buscar una persona que ya tenga el resultado que yo tengo, porque esa persona estuvo en algún momento en el punto en el que yo estuve. Entonces, muy importante saber qué está escuchando esa persona, qué hábitos tiene, y son cosas que no se pueden esconder. Al final vamos viendo el resultado en su vida, vamos viendo qué es lo que está haciendo y el resultado que está teniendo. Y ojo, el resultado no solamente se ve en el carro que trae o en la ropa que se pone, porque tú no sabes si a lo mejor está endeudadísimo por eso que tiene o hace, entonces, o demuestra que tiene. Entonces, yo tengo que ver cómo se comporta, tengo que ver si es coherente, tengo que ver si es congruente con lo que dice y lo que hace. Entonces, para mí es esa, la congruencia. Si yo me doy cuenta que una persona es mentirosa, yo digo, de aquí no soy. Ok. Ahora, última pregunta ya para terminar. Para todas esas personas o mujeres o hombres también que son emprendedores o que son dueños de negocio de alto rendimiento, ¿cómo logras tú equilibrar una vida? ¿Cómo logras tú equilibrar tu vida? Siempre se lleva la planeación. Hay muchos mentores que te recomiendan hacer bloques de 10 minutos, de qué estar haciendo cada 10 minutos. Hay personas que te dicen que cada hora de tu tiempo, cómo la vas a ocupar. Para mí es un enfoque total. Existen varios mentores, varios libros, varios conferencistas, varios investigadores que dicen que un promedio de productividad al día son 3 horas. Entonces yo tengo que ubicar cuáles son mis 3 horas de mayor enfoque, si es en la mañana, si es en la noche, si es en la tarde, y utilizarlas para el crecimiento de mi negocio. Entonces yo, ¿cómo tengo que agendar? Yo digo, ok, para mí las mañanas son 100% trabajo. O sea, literalmente que estar en oficina, desarrollando equipo, resolviendo problemas, todo. Y en la tarde, yo digo, ya yo llego a mi casa y es lo que se ofrezca con el tema de los niños. Si van a ir al foot, si van a ir a gimnasia, si necesitan vueltas de la escuela, si vamos a ir a una piñata, si los vamos a llevar al cine, si vamos a hacer alguna actividad con ellas o con ellos. Obviamente, como a mí me apasiona lo que hago, yo no siento que estoy trabajando. Por supuesto que durante el día leo mis libros, me sigo capacitando porque hay tiempos muertos. Entonces yo esos tiempos muertos los tengo que utilizar. Si voy a la bici, voy escuchando en la bici un podcast, un audiolibro, justo como tú también lo haces. O si voy a ir al gimnasio, entonces también me pongo los audífonos o lo que sea. Entonces siempre tratar de utilizar mi tiempo muerto de una forma productiva. Y con el tema de los niños, buscar, por ejemplo, tenemos un amigo que tiene un día definido en la semana, que es su día de novios. Entonces, él todos los jueves tiene una cita con su esposa y es algo que pues tú y yo hacemos, pero no tenemos un día definido porque depende de nuestra agenda semanal, ¿no? Entonces, es como definir días. Entonces, el sábado para mí es un día en donde yo no voy a la oficina, puedo estar al tanto de lo que está sucediendo porque igual salen a las 2, pero trato de dedicárselo a lo que viene siendo los niños o temas ya más de que mis amigas, mi familia, o sea, ya más en relación con las personas que amo, porque tampoco puedo crecer sola. Yo necesito invertirle tiempo a las personas que han estado conmigo, aun cuando yo no tenía nada. Entonces, para mí es muy importante invertirle tiempo a la gente que amo, a mis amigos, pero obviamente de una forma sana, saludable. Entonces, con una de mis mejores amigas voy a clases de pilates, contigo que nos turnamos para andar en la bici. Entonces, siempre utilizar como el tiempo de forma productiva y como mamá o como papá entender que mi agenda no va a ser sumamente estricta, porque ahorita podemos estar aquí grabando este podcast y de repente recibir una llamada de que uno de los niños se siente mal y tenemos que irnos. Entonces, mi agenda tiene que estar volátil, pero entonces, ¿qué hago? Yo hago una lista de mis propósitos del día y yo busco en qué momento del día los voy a cumplir y los voy palomeando. Eso es lo que yo hago. Entonces, trato de que mi mañana sea trabajo y en mis tardes ya yo como persona, como matrimonio, como familia, como con mis hijos, y es la forma en que lo hago siendo ahorita pues mamá y que mis hijos están pequeños. Excelente. Ahora sí, ya para cerrar, déjanos 3 consejos que te gustaría darle a la audiencia que nos ve. 3 consejos que tú quieras dar. Ok.
no sé si voy a dar los 3, pero voy a dar por lo menos uno. Tu problema no es económico. Tu problema no es que no tienes dinero y que ya no aguantas las deudas. Tu problema es que necesitas a Dios en tu vida. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, si pases problemas, crisis, tempestades, tú vas a tener paz, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Muchas personas no viven la paz de Dios. Muchas personas viven paces disfrazadas de lo que el mundo te vende como que es paz. Si tú realmente tienes un problema, tú tienes que buscar de Dios. Aún si tú no tienes un problema que tú digas graves, tienes que buscar de Dios. Porque en los tiempos buenos y en los tiempos malos, Dios va a seguir siendo Dios. Y Dios va a estar con nosotros. Entonces, cualquier situación que estés viviendo en tu vida, en tu negocio, en lo que sea, de verdad, el hombre no encuentra tranquilidad hasta que tiene un verdadero encuentro con Dios, con Jesucristo. Ese es mi consejo, que lo busques, que lo vivas, que leas de su palabra, de su santa palabra, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar por completo. La Biblia no es un libro de religiosidad. La Biblia es un libro de historia, es un libro de sabiduría, es un libro de cómo se creó el mundo, de cómo se crearon los animales, de cómo se creó el ser humano. Viene absolutamente todo lo dice la Biblia. No veas la palabra de Dios como algo religioso, velo como parte de tu crecimiento. Y con eso yo creo que sería el consejo. Sí, de hecho hasta es un libro para hacer negocios. Exactamente. O sea, literal. Te habla de las finanzas. Ajá. Entonces, muy bien. Muchas gracias por tu participación. La primera mujer, qué gusto que sea mi esposa aquí en el podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo y gracias por apoyarnos y gracias por dejarnos tu comentario, tus 5 estrellas, tu like. Comparte esta sesión porque estuvo increíble. Nos vemos en la siguiente. Te voy a cobrar caro, Te voy a cobrar caro. Bye bye.